Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conversa sabrosa hoy 25 de mayo del 2022. Para nosotros es un placer contar con su presencia y contar con la presencia de la doctora Ani Okoro, que nos va a enriquecer con su sapiencia. Vamos a tener un encuentro aquí de saberes y esperamos que este espacio sea enriquecedor para todas las personas. Este goce lo vamos a tener las personas que estamos acá, pero también lo vamos a tener colgado desde la página de YouTube de la CIAFRO para que muchas personas puedan disfrutar de manera sincrónica, pero también asincrónica. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Bienvenida, maestra Ani. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristina, por la invitación, también a Jason, a toda la CIAFRO. Así que bueno, el placer es mío de participar en estas conversas que me parece que son muy importantes, ¿no? En tanto permiten socializar el trabajo que cada una de las integrantes y los integrantes de la asociación viene haciendo. Y bueno, compartir también reflexiones que contribuyan a generar opinión y crítica frente a los temas de la diáspora, ¿no? Que son los que todos trabajamos y todas. Así que bueno, muchas gracias. Tú me dices cuándo iniciamos. Sí, bueno, la profesora Ani es doctora de Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales CLACSO, Argentina. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencias y Técnicas, CONITET, y se desempeña como docente de grado y posgrado en CLACSO, Argentina, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Comento y pido disculpas, de fondo está mi hija Lua, entonces ahí también llenándonos con su melodía. Comentamos también que la profesora Ani forma parte del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO, Educación Superior, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y ha sido consultora del PNUD, UNESCO, ESIAL. Es coordinadora también de la Comisión de Mujeres Afroamericanas de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y de la UNTREF y actualmente presidente de la Asociación de Investigadores Afroamericanos y del Caribe. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, interseccional y de género. También es coeditora de 3 libros sobre el mismo tema. También esta maestra nos acompaña en la Asociación de Investigadores de Afrocolombianos Afro hacia Afro. Y nuevamente, maestra, muchísimas gracias y el espacio se lo cedemos a usted. Muchas gracias, Cristina. Gracias nuevamente, bueno, a Jason, nuevamente por la invitación. Y a quienes asistieron, ¿sí? La idea es después, como decía Cristina, difundirla en el canal de YouTube. Bueno, pues dadas las inconvenientes técnicos, pues no se pudo hacer el streaming, pero bueno, nos hacemos calorcito, así sea en forma virtual entre quienes estamos acá. Bueno, gracias. Yo voy a ponerme acá un cronómetro para organizarme con el tiempo y no pasarme un poco de lo que hemos previsto. Bueno, yo vengo a compartir un trabajo que estoy realizando. Es una investigación en curso que estoy realizando que he denominado los usos y las apropiaciones de la interseccionalidad en el campo académico, en el campo político institucional y en las prácticas de la militancia de mujeres afro en la Argentina, ¿sí? En esta oportunidad o para esta ocasión yo solo voy a compartir algunos avances desde esos usos y esas apropiaciones desde el campo académico, ¿sí? Como es una investigación en curso, después les compartiré
cuando se culmine lo que aparece en estos otros dos campos en donde he focalizado mi interés. Y bueno, trabajo sobre un concepto que, bueno, ustedes saben que en los últimos años ha venido ganando mucho espacio académico, también en las políticas públicas y en las prácticas, sin duda, de las organizaciones siempre ha estado, ¿no? Del movimiento afro y de otros movimientos, ¿no? Porque es algo que también voy a mencionar más adelante, no es exclusivo de los movimientos afro, este concepto. Entonces, bueno, en los últimos años este debate viene tomando mucha fuerza, ¿sí? Y uno puede observar una creciente, ¿no? Producción de investigaciones que se vienen dando, ¿no? Sobre interseccionalidad. Entonces, es un concepto que tiene una afinidad con los estudios de las mujeres, ¿sí? Que nace en ese marco de las luchas de los feminismos negros, chicanos, los feminismos de color, como se le dice en los Estados Unidos, y que es un concepto que viene a marcar esa relación y esa articulación de las desigualdades sociales, ¿sí? Dando cuenta, como ya comúnmente se habla, ¿no? De opresiones de género, de raza, de clase. Sin embargo, yo quiero acá traer a colación un comentario de Jill Collins, ¿sí? Feminista negra norteamericana. Ella dice que es un error considerar a la interseccionalidad como un proyecto exclusivamente feminista o como una variante de la teoría feminista, porque ella es mucho más amplia que eso, dice Collins, ¿sí? Entonces, hay distintos trabajos y campos de análisis que convergen en lo que podemos ver hoy como interseccionalidad, ¿no? Es un campo bastante amplio, heterogéneo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí exploro, ¿sí? Estos usos que está teniendo en ese campo académico argentino, ¿sí? Y para ello, bueno, en principio voy a hacer una breve referencia a la historia de este concepto, de esta perspectiva, y las implicancias que ha tenido, ¿sí? Después voy a conversar con ustedes sobre la recepción que este concepto ha tenido en el campo académico argentino, un poco en la idea de dar cuenta de a qué tipo de problemáticas, en qué discusiones está asociado o se inserta, ¿sí? Y bueno, finalmente las posibilidades que este concepto abre, ¿no? Entonces, diría que la perspectiva interseccional tiene una historia, ¿no? Como dice Joan Davis, ¿sí? Y ha estado presente en distintos momentos históricos. Y es en la década de los 70s y 80s, sobre todo en el campo anglosajón, ¿no? De la mano de activistas y de militantes académicas, también mujeres feministas negras y chicanas de Estados Unidos, cuando, bueno, el concepto va a desarrollarse, ¿no? Muy ampliamente. A mí me gusta mucho la perspectiva de la profesora Mara Viveros. Ella tiene un texto donde hace una genealogía muy interesante de este enfoque, mostrando cómo es, digamos, la interseccionalidad ha estado presente ya en la teoría feminista, ¿sí? Ella hace una genealogía que va desde Olympe de Gauss en Francia, el discurso de Sojourner Truth, que ha sido también muy difundido en los últimos tiempos en las prácticas de los movimientos feministas, y también el trabajo de la colectiva River Combagi, ¿sí? Cuya declaración del 77, digamos, es muy poderosa. Sí, esto también para decir que, como retomando a la profesora Viveros, que esta noción ya estaba presente dentro de la teoría feminista, ¿sí? Mucho antes de que el concepto emerja, ¿no? De que el concepto aparezca. Y creo que esto es importante también mencionarlo y traer también a colación no solo el trabajo de Sojourner, los aportes de la colectiva, ¿sí? Sino de militantes negras, feministas, lesbianas, ¿sí? Angela Davis, Audre Lorde, ¿sí? Bell Hooks, pero también en el contexto latinoamericano, Luisa Barrios, Lelia González, que está siendo también muy reivindicada por el movimiento negro y de mujeres en Brasil en los últimos años, ¿sí? Chela Sandoval, Cheri Moraga, o sea,
Sueli Carneiro, ¿no? Entre muchas otras, ¿sí? Que, bueno, son pensadoras que de alguna manera han hecho contribuciones importantes para disputar, ¿no? Esas representaciones más planteadas desde esos feminismos hegemónicos, ¿sí? Y de alguna manera esto nos permite implosionar, ¿sí? Esa genealogía de esa interseccionalidad. Pues comúnmente uno lo que escucha es que el concepto se le atribuye a Crenshaw, que sin duda lo que hace ella, como dice Hill Collins, es bautizar el concepto y retomar toda una producción teórica y activista que ya estaba presente allí. Y creo que eso también hay que destacarlo porque los movimientos sociales, los movimientos negros, los movimientos de mujeres, producen conocimiento, ¿sí? Y muchas veces este conocimiento es tomado desde los espacios académicos sin reconocer esa autoría colectiva, ¿no? Esa producción colectiva del conocimiento, y negando también la capacidad de agencia y de producción histórica y epistémica que estos movimientos tienen. Entonces creo que por eso es importante reconocer, ¿sí? Como ese origen que tiene este concepto, más allá de que como denominación haya emergido en la década casi de los 90, ¿no? Así que bueno, incluso cuando uno mira el manifiesto de la colectiva River Combagi, bueno, ahí ya ve, ellas no usaban el concepto de interseccionalidad, pero aluden a opresiones múltiples, ¿sí? Hablan de estos sistemas de poder, la misma Hill Collins habla de matrices de dominación, ¿sí? Y bueno, esta colectiva hizo también un trabajo fuerte, ¿no? Eran mujeres negras de Boston, que bueno, se congregaban, ¿no? Alrededor de este movimiento. Entonces, allí nace, ¿no? Uno puede decir, atendiendo también a la genealogía de, de la profesora Viveros, ahí se fortalece, ¿no? En este contexto de los 70s, 80s, ¿sí? De esos feminismos negros. Y de alguna manera entonces es un concepto tributario de muchos movimientos, ¿no? Como dice Hill Collins, ¿sí? Entonces, ahí creo que es importante, ¿no? Reconocer esta cuestión. Y en el contexto latinoamericano también hay importantes trabajos que ya en esa misma época estaban, sin nombrar el concepto de este modo, bueno, aludiendo a esas desigualdades articuladas, ¿no? Entre, en principio, el género, la raza, la clase, ¿no? Los trabajos que, bueno, citaba hace un ratito a Lelia González, Sueli Carneiro, ¿no? Con su célebre Ennegrecer el feminismo que tanto nos ha marcado, ¿sí? Entonces, bueno, en la actualidad, ¿qué es lo que uno observa? Que si bien el concepto, digamos, nace pensando esta triada de género, raza y clase, en la actualidad se ha diversificado, ¿no? Digamos, ya no se circunscribe solo a esta triada, que va a ser empleada en sus inicios, ¿sí? Sino que, bueno, ahí, hoy por hoy, bueno, es una categoría con mucho potencial para describir otras formas de desigualdad, ¿no? Lo territorial, por ejemplo, viene siendo muy usada en estudios sobre la discapacidad, ¿sí? Entonces es variado, ¿sí? Y bueno, es un concepto que voy a tomar acá una definición de Collins y Bilge, ¿sí? Ellas plantean acá que es una forma de entender y analizar la complejidad del mundo, de las personas y de las experiencias humanas, ¿sí? Entonces dice, los sucesos y las circunstancias de la vida social y política de la persona raramente se pueden entender como determinadas por un solo factor, ¿sí? Entonces, en general están configuradas por muchos factores, dicen, que se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, eh, no solamente podemos explicar la situación de desigualdad de las poblaciones negras atendiendo a las cuestiones de raza, ¿cierto? Lo que no quiere decir que la raza no sea un factor importante para explicarlas, ¿sí?
O no solamente las podemos explicar desde factores de género, lo que no quiere decir que el género no sea importante para comprender problemas de la sociedad. Entonces, de alguna manera, hay acá un llamado, ¿sí?, desde este concepto a pensar de una manera más articulada, ¿no? Entonces, es un concepto, como decía, que se viene usando en muchos espacios, que no se circunscribe solo a las poblaciones negras o a las mujeres negras, ¿no?, que la podemos usar para trabajar de muchas maneras. Bueno, hay un trabajo se me está olvidando esta feminista blanca de Estados Unidos, Leslie McCall, por ejemplo. Ella propone un modo de acercamiento metodológico interesante, ¿no? Estudios intracategóricos, intercategóricos, que creo que son como pistas interesantes para ir viendo cómo trabajar desde este concepto, ¿sí? Y Viveros también lo dice, ahí voy a citar algunas de sus palabras, ¿sí? Los análisis interseccionales ponen de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por las distintas mujeres, y en segundo lugar, la existencia de poblaciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, por lo que encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud, ¿sí? Entonces, creo que también esta idea es interesante pensando en que, bueno, es un concepto que no solamente permite ver desigualdades y subordinaciones, sino también quienes gozan de posiciones de privilegio, porque como bien dice la profesora Viveros, ¿no?, porque encarnan la norma misma, ¿sí? Entonces, bueno, no es un simple método, como dicen Bilge y Collins, ¿sí?, de investigación, sino que es una herramienta, dicen ellas, para dar poder a las personas, ¿sí? Y creo que eso también es muy importante traerlo a colación, ¿no? Porque en un momento dado el concepto a veces se ha popularizado tanto que algunos de sus críticos hablan, ¿no?, de esa pérdida, de ese potencial emancipador con el cual emerge, ¿no? Hazla la pata de atrás. Le siento, maestra, ya puede continuar, ya silenciamos al Bueno. Gracias. Bueno, aprovecho para tomar agüita. Así que bueno, entonces, digo, un concepto crítico, ¿no? Emancipador, descolonizador, cimarrón, si se quiere, ¿sí? Y creo que esa vitalidad hay que también recuperarla, ¿no? Disculpe, la interrumpo un minuto más. Si nos iba a presentar algo, no estamos viendo la presentación, solamente estamos... No. Okay. Tranquila, todavía no. Listo. Bueno, entonces, cuando pienso en las apropiaciones o los usos, yo parto de una consideración que hace Peter Burke, historiador, ¿sí? Y es que comúnmente cuando se habla del conocimiento, bueno, algunos hablan de transferencia, ¿no? Como que el conocimiento se transfiere de un lugar a otro, ¿sí? Y él trabaja más con la idea de la circulación, no de transferencia. Es decir, no es que es un concepto que transferimos del campo norteamericano al campo latinoamericano y apropiamos así sin más, ¿sí? Sino que hay una circulación de conocimientos, de conceptos, ¿sí? Y que de algún modo esta circulación ya nos habla de otro tipo de apropiaciones que se van produciendo, digamos, no es que es una transferencia del campo latinoamericano, norteamericano al latinoamericano, ¿sí? Sino que, bueno, hay circulación de ese conocimiento que sucede en múltiples direcciones, ¿no? Entonces, y que se nutre también de los contextos locales, ¿no? Entonces no puedo pensar los debates interseccionales solamente anclados a la experiencia estadounidense, sino que ella también se ha nutrido de la realidad brasileña, de la realidad colombiana, o en este caso, de la realidad argentina, ¿sí? Entonces, en este intercambio, ¿sí? O circulación, hay hibridaciones, ¿no? Hay reelaboraciones, hay reinterpretaciones de esos conceptos, ¿sí? Y hay apropiaciones diferentes, ¿no? Eso también hace que
hay apropiaciones diferentes, además porque en algunos contextos académicos y campos científicos el concepto circula más que en otros, o algunos debates asociados al concepto circulan más que otros, y esto hace que también esas apropiaciones sean diferentes, ¿sí? Entonces, en América Latina, ¿qué es lo que observamos a partir de esta investigación? ¿Sí? Que los estudios interseccionales o el campo de estudios interseccionales está en expansión, ¿sí? Y esto se puede constatar, por ejemplo, en esta investigación lo que hemos partido es de ver repositorios, ¿sí? Los principales repositorios de América Latina, y ahí, digamos, podemos observar esto, ¿no? Que es un campo en expansión, es perceptible, ¿sí? Y distintos trabajos están hoy dialogando con esta perspectiva, ¿no? Estudios de las mujeres, estudios de las poblaciones LGBTQ+, estudios de discapacidad, estudios de las migraciones, ¿sí? Digamos, no se circunscribe, no está siendo usado solo para leer las realidades de las mujeres afrodescendientes o indígenas, ¿sí? Sino todo este cúmulo de áreas, ¿no? Lo cual habla también de la riqueza del concepto, ¿no? Y las posibilidades que ofrece, ¿sí? A mí ahí también me gusta escuchar una alarma de Elizabeth Yelin, ¿sí? Intelectual argentina. Ella dice, se mete un poco en el debate, ¿no? De esa interrelación género-clase y, bueno, esas otras dimensiones de la desigualdad. Ella dice, ojo, porque, digamos, no es nueva tampoco esta discusión en América Latina. Ella ahí retoma trabajos de Casanova, de Mariátegui, donde de alguna manera se está pensando la clase y la etnicidad, ¿sí? En estos trabajos, ¿no? Pero bueno, ahí reitero, ¿no? Están los trabajos de Lelia, o sea, hay que mirar también en nuestra experiencia afrodiaspórica, ¿sí? Esas contribuciones que también se han dado. Entonces, son como perlas interesantes para ir mirando el debate, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es usado en el campo y apropiado, ¿no? Este concepto en el campo académico argentino? Bueno, lo primero que hay que decir es que está siendo apropiada de distintos espacios, ¿sí? Que trascienden lo académico. Por eso decía que, bueno, que la investigación lo está mirando en el campo de las políticas institucionales, ¿sí? O las políticas públicas, lo está viendo también en el campo de las prácticas, ¿no? Y de los activismos, o sea, viene siendo usada por distintos espacios, ¿sí? Está presente en otros campos. Y cuando uno empieza a mirar el campo en la Argentina, lo primero que dice es que el debate es conocido en este contexto, ¿sí? Esa es como la primera conclusión más obvia, ¿sí? Es conocido y que hay, digamos, variados trabajos que dialogan con el concepto, o sea, hay una recepción, ¿sí? De este concepto en el campo académico argentino, ¿sí? Y aquí yo por recepción entiendo lo que Plotkin plantea, ¿no? Como esa circulación de ideas en un espacio cultural diferente al que en el que las mismas fueron producidas originariamente, ¿no? Dice él. Entonces, también esa apropiación, bueno, nos permite dar cuenta de esas lecturas particulares, ¿no? Que están teniendo en este campo donde es recibida, ¿no? Esa teoría o recepcionada, más que recibida. Entonces, yo acá, por ejemplo, hablo del debate en singular y no de los debates en plural, no tanto porque no existan distintos debates en este campo de estudio, sino más bien porque el debate que vengo observando que circula en esas producciones académicas de Argentina es todavía reducido, ¿sí? Y es un debate más anclado a la experiencia norteamericana, menos, por ejemplo, del campo británico o la que hay, por ejemplo, en Brasil, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de esos trabajos relevados, ¿sí? Uno puede ver que en los últimos 10 años, ¿no? El tema ha venido ganando espacio, ¿sí? Conversa mucho con esa tradición estadounidense, ¿sí? Crenshaw de la A a la Z, ¿sí? Y en menor medida otras autoras y en menor medida el debate
europeo, ¿sí? Y en menor medida también el debate brasileño, como había dicho. Entonces, en ese contexto latinoamericano, en Argentina, por ejemplo, hay mayor diálogo con los trabajos de Colombia, por ejemplo, de Mara, ¿sí? De Mara Viveros. Y no tanto con Brasil, que es un país, que es el país que más volumen de producción académica tiene sobre el tema, ¿sí? No sé, quizás la lengua opere como barrera, qué sé yo. Pero bueno, hay más diálogo con los países de habla hispana, ¿sí? Entonces, esa apropiación local de esa interseccionalidad en el campo académico se ha dado mayoritariamente en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y ahí uno lo que se encuentra son más estudios de corte sociológico y antropológico, ¿sí? Que bueno, vienen dándose en esas áreas, ¿no? Y ahí es donde más, digamos, uno puede apreciar esa producción. Y vamos a encontrar trabajos hechos por investigadores, distintos grupos de investigadores, y en menor medida de programas, ¿sí? De programas de maestría o de doctorado. Ahí yo ahora sí le voy a compartir las imágenes para que ustedes vayan viendo de estas tortitas. Bueno, ahí, ¿sí? Entonces, este relevamiento que hicimos, ¿sí? De esta red de repositorios latinoamericanos, donde hay 14 países alojados allí, con los principales centros de investigación. Y bueno, vemos cómo en Argentina ha ido en ascenso esa producción, ¿sí? De trabajos. La mayor cantidad de trabajos se concentran en artículos, ¿sí? Y en menor medida, perdón, este es para Brasil, por ejemplo. Mire para Brasil. En Brasil, yo dije, bueno, en Brasil es mayor el volumen, ¿no? La mayoría de artículos, hay un volumen importante de tesis de maestría y de tesis de doctorado, ¿sí? Mientras que en la Argentina, bueno, es muy reducido los artículos que son publicados por tesistas, ¿sí? O por programas de posgrado, ¿no? En maestría o doctorado, y responden más artículos publicados por investigadores, bueno, en su mayoría son investigadores del CONICET, ¿no? Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿sí? Y, y creo que, bueno, este volumen de trabajos no está, como decía, tan concentrado en los espacios de educación superior o de doctorado como sí ha pasado en Brasil, ¿sí? ¿Y eso qué nos dice? Bueno, eso va dando cuenta de cómo el tema se está instalando, ¿no? Cómo viene siendo apropiado en estos programas de posgrado, ¿sí? Y además el hecho, piensen en esto, ¿no? El hecho de que una publicación esté más asociado a un programa de posgrado, también muestra una suerte de solidez en el campo, ¿no? Porque, bueno, las tesis de doctorado están más asociadas a ciertas líneas de continuidad temática, ¿no? Del investigador o de los programas, ¿sí? Además, ahí se esperan contribuciones o se espera que haya contribuciones originales de los doctorandos, de las doctorandas, ¿sí? Entonces, digamos, cobra mucha relevancia el hecho de que esté siendo muy apropiada de estos programas, ¿sí? Y también en Brasil, yo creo que es inevitable no relacionar, ¿sí? El incremento de estas publicaciones interseccionales con el aumento de la presencia negra en las universidades, ¿sí? Y esta presencia negra que se ha visto favorecida por la implementación de acciones afirmativas. Entonces, es una presencia negra que ingresa en las universidades y en los programas de investigación de pesquisa, proponiendo nuevos temas también, ¿sí? Interpelando
otras realidades, ¿sí? Problematizando otras cuestiones desde nuevos marcos, porque de todas maneras el marco interseccional, como me refería en los inicios, bueno, es bastante emancipatorio, progresista, si se quiere, entonces es muy apropiado en todos estos procesos de movilización académica, universitaria, ¿sí? O sea, uno también ve que hay una fuerte presencia de estos debates en el movimiento negro, ¿no? Y que son justamente los movimientos negros los que han presionado por acciones afirmativas. Y bueno, otro elemento que también explica el aumento de esos trabajos en Brasil tiene que ver, yo digo, con las condiciones materiales en las que se desenvuelve la actividad científica, ¿sí? Yo les paso, por ejemplo, un dato del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, Colombia es uno de los países con más baja inversión en investigación y desarrollo, ¿sí? En el año 2015, perdón, esa inversión fue del 0,29% del PIB, que es muy inferior, por ejemplo, al promedio que tiene la OCDE, ¿sí? Que es del 2,38%, y del promedio latinoamericano, que es del 0,78%, ¿sí? Entonces, Colombia está, dice este mismo informe, muy por debajo de Brasil, que es el líder latinoamericano en este campo de inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, perdón. Y está también muy por debajo de países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con, digamos, la falta de esas condiciones materiales para la producción científica también explica la falta de trabajos y la falta de producción académica sobre un tema, ¿sí? Entonces, en Argentina lo que predomina son más artículos, como mencionaba, de divulgación científica, ¿sí? Que tesis de maestría o de doctorado, como veíamos en la gráfica. Esto también tiene relación con toda esa política de divulgación científica en la que el CONICET o las mismas condiciones de la práctica científica, ¿no? Con los estándares estos meten a la actividad científica, bueno, hay que publicar. Bueno, ya lo vivimos con Colciencias en Colombia, ¿no? Santiago Castro Gómez habla en un momento, se refiere a eso como la hegemonía del paper, ¿no? El paper, hay que publicar, ¿sí? Cierta regularidad allí. Bueno, entonces, en la Argentina, la mayor cantidad de trabajos que se están produciendo se producen desde el CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Nacionales Científicas y Técnicas, ¿sí? Entonces, son trabajos ya de investigadores formados, ¿sí? El CONICET es una carrera, ¿sí? Tiene distintas escalas, ¿sí? Investigadores formados, digo, no son estudiantes de maestría y de doctorado, ¿sí? Porque el CONICET nombra investigadores e investigadoras, ¿sí? Que ya para estar en el CONICET tienes que haber hecho tu maestría y tu doctorado, ¿sí? Entonces son investigadores consagrados, no tanto en programas de maestría y de doctorado como mencionaba de Brasil, ¿no? Entonces, para mí es importante esta idea de la presencia que el tema tiene en publicaciones de posgrados. Me parece que este es un indicador también de la recepción que estos debates están teniendo, ¿sí? Y que en la Argentina, digamos, sea escasa o casi nula, ¿no? La presencia de estas discusiones en los programas de posgrado, bueno, es aún materia de investigación, ¿sí? Sin embargo, yo ahí también quiero decir que, bueno, la Argentina no es un país en el que los debates raciales ocupen un lugar muy relevante, ha sucedido sobre todo en los últimos años, ¿sí? Pero son menos habituales que los debates que se dan, por ejemplo, en Brasil o en Colombia, ¿no? O sea, acá han sido menos frecuentes, ¿sí? Entiendo obviamente que las cuestiones de raza o etnicidad no son los únicos temas que aborda la interseccionalidad, pero que sí son categorías centrales en su teorización, ¿no? Entonces,
por ejemplo, discusiones tan frecuentes sobre acciones afirmativas como las hay en Brasil, bueno, acá no han logrado instalarse, ¿no? En este campo académico ni institucional como un problema pues a resolver. Bueno, hay dos realidades también distintas, no me voy a meter en eso. Y las tradiciones también de acceso a la educación son distintas en ambos países, ¿sí? Pero bueno, además tengamos en cuenta que Brasil es el país en donde más se han institucionalizado, ¿no? Y se han dado más logros, ¿sí? En términos de, o a favor de esa equidad racial, ¿no? Entonces, bueno, eso también marca, ¿sí? Entonces, bueno, esta recepción, nos dice Blanco, ¿sí? Está también, el proceso de recepción de una obra está también mediatizado, ¿no? Por factores textuales, extratextuales, dice ella, está también sujeto a condiciones culturales, institucionales, ¿sí? Entonces, eso también hay que verlo en cada contexto particular, ¿sí? En la Argentina, incluso el tema está adquiriendo presencia en la agenda de eventos académicos, ¿sí? Brasil tiene históricamente muchísimos eventos, ¿no? Faciendo Género, que tiene no sé cuántas ediciones, bueno, hay distintos coloquios de raza, interseccionalidad, hay mucha producción en ese sentido, ¿no? En la Argentina empieza a tener presencia dentro de algunos eventos académicos, ¿no? El Congreso, por ejemplo, Iberoamericano de Estudios de Género, que se viene desarrollando desde el 91, en el 2019, bueno, incorporó la interseccionalidad como su temática, ¿no? Se llamaba, bueno, intersecciones, feminismos, teorías y debates políticos, ¿sí? Entonces digo, el tema está ganando presencia muy pequeña, incluso en algunos programas de posgrado. Bueno, yo misma estoy vinculada a dos de ellos en los que el tema está fluyendo, digamos, también en materia de presencia, ¿no? En estos espacios, ¿sí? Entonces, bueno, en ese campo académico uno puede decir también que esa interseccionalidad se viene diseminando, ¿sí? Y que, bueno, no está solo pensando en las experiencias de mujeres afrodescendientes o indígenas, como mencionaba, sino que también viene siendo apropiado para pensar otras temáticas, ¿sí? En la Argentina han sido variadas, ¿sí? Y ahora voy a compartir una diapositiva para que ustedes vean un poco las temáticas en las que viene presentándose, ¿no? Trabajándose, nudos temáticos que predominan, ¿sí? Cuando uno mira los trabajos, uno puede encontrar acá como unas líneas o nudos temáticos que están predominando y es decir, esa interseccionalidad es pensada para mirar la experiencia de las mujeres migrantes, ¿sí? Aparecen muchos trabajos, la mayoría de los trabajos abordan esta cuestión, ¿no? Interseccionalidad de mujeres migrantes, ¿sí? Hay otro trabajo que está pensando más los feminismos y la interseccionalidad. Otro grupo de trabajo es la cuestión de género, raza y clase, las disidencias sexuales, la religión y la interseccionalidad. Y ya un grupo menor que está pensando la discapacidad o la cuestión generacional, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos esos porcentajes, ¿no? Los mayores trabajos están mirando experiencias de mujeres migrantes. Fíjense que el concepto sigue de todas maneras anclado para pensar solo la experiencia de mujeres, ¿no? Que hoy, bueno, con todos los debates, digamos, no es un concepto solamente para hablar de mujeres, uno puede hacer estudios interseccionales sobre varones, ¿sí? Sobre grupos no binarios, o sea, de múltiples maneras, ¿no? Y no solamente a escala individual, sino también a escala más estructural, ¿sí? Entonces, mire que, digamos, hay ahí un conjunto de líneas de trabajo que se vienen produciendo y como decía, bueno, la más amplia tiene que ver con mujeres migrantes, ¿no? Y en Argentina piensen en esto, ¿no? Es el país, por ejemplo, que más migrantes recepciona en América Latina, hablo más allá de
de las migraciones recientes de los venezolanos, ¿sí? Ha sido un país históricamente en la región el que más migrantes ha recepcionado, ¿sí? Y esto también, por eso decía que las apropiaciones están marcadas también por esos contextos, los temas de migración, trabajo, interseccionalidad, ¿no? Hay muchos trabajos mirando trayectorias laborales de mujeres migrantes de países limítrofes, ¿sí? Mujeres migrantes en las cárceles, ¿no? O sea, analizando interseccionalidad, mujeres en cárceles, ¿no? Entonces, hay un uso, digamos, acá muy asociado a eso, o en los feminismos. La Argentina es un país con mucha militancia feminista, muchísima, muy fuerte, ¿no? En América Latina. Entonces, hay allí distintos trabajos de feminismos populares, de coloniales, latinoamericanos, bueno, hay todo un abanico allí, en donde, bueno, se emplea la interseccionalidad justamente para disputar con ese feminismo más hegemónico, ¿no? Y para mostrar como sí, toda esta diversidad de luchas, ¿no? Entonces, lo de raza, género y clase, bueno, que son también las categorías, esa tríada inicial que les hablaba, bueno, están pensando la experiencia de mujeres indígenas y negras, ¿no? Pequeños trabajos, no son muy abundantes, pero, digamos, están emergiendo. El otro grupo también, el de disidencias sexuales, el tema de la religión y la interseccionalidad, y bueno, y de las discapacidades. Bueno, para cerrar, porque ya llevo mucho rato, voy a mencionar ya por último el tipo de apropiaciones que van apareciendo, ¿sí? Comparto nuevamente acá. Tiene que ver con, bueno, ahí predomina lo que Nancy Naples denomina un enfoque más personificado, individual, ¿sí? Enfatizando las formas en que la ubicación social de las mujeres en las intersecciones de raza, género, clase y sexualidad da forma a sus experiencias. Es decir, está pensando una interseccionalidad más encarnada, ¿no? En personas, esa experiencia, digamos, en un nivel más individual, remitiéndose también solo a mujeres, ¿sí? También hay como un uso más elemental, no quiero con esto desmerecer esos trabajos, por el contrario, son trabajos con un enorme rigor académico y una calidad, la verdad que bastante destacada, ¿sí? Hablo de elemental en el sentido de que aparece un grupo, de la reducción del debate a un grupo específico de autoras, ¿no? Las más nombradas, y este es un campo en donde hoy por hoy se está produciendo desde muchos lugares, ¿no? El campo incluso británico tiene toda una discusión enorme, ¿no? Más constructivista, desde otros horizontes, digamos, teóricos, ¿sí? Y bueno, no aparece tanto, digamos, esos debates, ¿sí? Se la usa mucho también los estudios que abordan sobre todo los feminismos para debatir con esos feminismos hegemónicos y en todo caso dar visibilidad, empoderar esas otras subjetividades, ¿no? Más subalternas, para problematizar las relaciones de poder que experimentan las mujeres trabajadoras migrantes. Sí, hay muchos trabajos sobre eso que además son re valiosos. A mí me sirvió muchísimo para entender incluso el concepto funcionando más allá de las tres categorías, ¿no? De esa triada, ¿no? Entonces creo que es muy rico acercarse a estos trabajos. Hay apropiaciones también críticas, ¿no? Digamos, vienen evidenciando las potencialidades del concepto, pero también sus limitaciones. Y bueno, están más asociados a escribir mujeres, ¿no? La experiencia de mujeres, solo un trabajo encontré que describe, bueno, experiencia de hombres. Así que bueno, ese es el trabajo, eso es lo que estoy trabajando, lo que quería compartirles hoy.
Y bueno, decirles que es una investigación que sigue en curso, ¿no? Porque, bueno, sigo pensando estos dos ejes que me parece que es importante, que es en el campo de las políticas públicas y las prácticas de los movimientos. Así que, bueno, aspiro complementarlo y además con entrevistas. Así que, bueno, eso es, querida Cristina. Yo dejaría por ahí me tardé 40 minutos. Acá estoy viendo, gracias. Muchísimas gracias a usted por su aporte bastante interesante y esperamos también seguir enriqueciéndonos y esperamos también el paper, como ahorita mencionaba. Decimos a las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar acá, pero también pueden ir dejando sus preguntas, pueden habilitar sus micrófonos y también las cámaras y recuerden que este es un espacio para conversar. Profesora, yo tengo una pregunta mientras se van animando acá los participantes. Y, este enfoque interseccional, ¿cómo apoya el entender la situación de las mujeres afrodescendientes en la educación superior, ya sea en el campo argentino o aquí en Colombia? ¿Qué reto ve usted cuando en Colombia vemos que no se estudia tanto como en otros países? Veíamos el caso de que sí se le presta mucha atención en Argentina, quizás más que incluso en Brasil, cuando aquí nosotros tenemos grandes brechas y que a veces estas temáticas pues no son las más llamativas o las que ven como prioritarias en algunas investigaciones. ¿Qué reto ve usted y cómo esto entonces nos apoya para entender la situación de las mujeres afrodescendientes? Cristina, gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. A mí me parece que bueno, que es un concepto eh, que tiene, digamos, o hace muchas contribuciones, ¿sí? Para entender las inequidades, para entender las injusticias. En ese sentido, creo que es aporta un lente interesante, ¿no? De una manera, para ver de una manera conjunta esas desigualdades. Y bueno, creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y como decía Colin, bueno, no es un simple método, sino que es una herramienta para dar poder, para movilizar. Y creo que tiene ese potencial de evidenciar como esa articulación, esa relación y esa articulación de esas desigualdades que en el campo de la educación superior sin duda aparecen, ¿no? Por ejemplo, la presencia negra es muy escasa en la educación superior y creo que, bueno, ahí la interseccionalidad sin duda tiene un poder para explicar eso, ¿no? O sea, no se puede explicar solamente esa escasa presencia, perdón, pero hoy está la crianza acá jugando. No se puede explicar esa escasa presencia solamente de la falta de mérito, como comúnmente plantean algunos, ¿sí? Para justamente expulsar estas poblaciones, sino que sin duda la cuestión de la clase, del género, lo territorial, todo eso entra a jugar para explicar esas desigualdades, ¿no? Y creo que ahí Collins es muy clara cuando dice que las opresiones trabajan de manera conjunta para producir injusticias. Y creo que allí el debate interseccional nos permite evidenciarlas. Así que bueno, yo lo que invitaría es a aprovecharla, eh, debatiéndola críticamente, porque no se trata de simplemente suscribir a un debate así sin más, sino también debatir críticamente, incluso la misma Nuria Yuval dice, bueno, que ya incluso el concepto como denominación no le gusta, pero lo usa porque, bueno, es la manera como todo un debate se ha articulado alrededor de eso, entonces hay que seguirlo usando. Pero bueno, puede llamarlo de otros modos, ¿no? Matriz de dominación, como dice Gil Collins, opresiones múltiples, bueno, matriz de la desigualdad, también emplea la CEPAL, ¿sí? Eso te diría. Para mí me parece que es interesante para complejizar ese análisis de la desigualdad educativa. Animamos a las personas que, a ver, Milena, te silenciamos. Si quieres comentarnos algo, la señora Milena, que tiene el micrófono habilitado. Muchísimas gracias, profesora Dani. Parece que animamos también a las personas que si tienen preguntas, nos dejen sus preguntas. Jason.
pero me queda uno que está otra. Ahí se te ocupó. Aló. Sí, te escuchamos. No, bueno, mi querida Ani, pues siempre es maravilloso leerte, escucharte. ¿Sí se me escucha bien ahí? Sí. Y no, solo una pregunta que pues yo creo que esa es parte del debate muy básico en mi caso, y es respecto a la interseccionalidad, un campo de estudios o un enfoque metodológico, ¿sí? Porque digamos que a veces, pues como que es difícil como exponerlo pues, como campo en la medida en que un campo también se pregunta a sí mismo y genera pues toda una dinámica distinta a lo que propone un enfoque metodológico. Entonces, me gustaría que de pronto profundizaras en esa perspectiva para seguir ilustrándome, porque muy elemental esta pregunta, pero sí, me gustaría que me ilustraras al respecto, mi querida Ana. Gracias, Jason. Es excelente la pregunta. Yo ahí recuerdo una reflexión que hace Collins. Ella se pregunta en un momento si la interseccionalidad, bueno, es un campo político, es un campo metodológico, es una herramienta heurística, ¿sí? Y ella termina diciendo, bueno, las tres cosas, ¿sí? Porque de alguna manera es un campo político porque es un concepto que nace justamente para la lucha, ¿no? Para fortalecer la lucha, porque se estaba, por ejemplo, reduciendo la idea de la mujer a esta idea del sujeto universal mujer, eh, más burgués, ¿sí? Y no se hacía visible las otras realidades, pero también es un concepto teórico porque, bueno, viene a enriquecer a los estudios de género con una perspectiva de análisis más ampliada de las desigualdades, y creo que eso también ahí es clave, como que, bueno, viene a decirnos no hay una única desigualdad, no hay, como decía Audre Lorde, jerarquía de opresión en las de esas desigualdades, ¿no? No es que hay que atender solamente a una, sino que nos muestra operándolas de manera conjunta, y es metodológico, y es justamente en ese punto, Jason, donde más dificultades tienen hoy los estudios interseccionales, ¿no? Uno se encuentra muchos trabajos señalando la dificultad de aprenderla metodológicamente, ¿no? Entonces creo que esa es ahí el trabajo de McCall es interesante porque propone una manera de abordarlo metodológicamente, o el trabajo de Balvin, ¿no? Que creo que ayuda a superar algunas de las miradas que comúnmente existen en donde el concepto, por ejemplo, la gente dice, bueno, es una mujer pobre, es pobre y es negra, ¿sí? Entonces, a veces hay una mirada muy estática de la interseccionalidad. Y, por ejemplo, ese aporte de Balbi, ¿sí? De Silvia Balbi, permite pensar en una interseccionalidad dinámica, ¿no? Uno la tiene que mirar en cada contexto. Incluso en términos metodológicos, lo que muchos sugieren, ¿sí? Es que uno no vaya con las categorías preconcebidas, sino que en el campo, digamos, es donde aparecen y puede ver cuáles son las que están predominando e interactuando más, ¿sí? El estudio, por ejemplo, Silvia Balbi sugiere mucho eso. Entonces es un campo también metodológico, y hay allí trabajos, ese de Balbi, a mí me gusta también uno de Nancy Naples, donde ella aborda también la cuestión metodológica, ella señala allí que es uno de los mayores problemas que tiene. Así que yo te resumiría eso con lo que planteé de Phil Collins, ¿no? Sí es un campo político, es un campo de estudios también teóricos y metodológicos, y es también una herramienta heurística, ¿no? Para interpretar la realidad. Muchísimas gracias, profesora Dani. En el chat nos deja Diana Lucía Rentería un comentario diciendo buenas tardes a todas las personas, a todos y a todas. Muy feliz de estar en este espacio. Agradecimiento a los organizadores y es un placer saludarlo a todos. Igual, un placer para nosotros contar con la presencia de las personas que están acá. Un placer para todas las personas que van a estar gozando de este encuentro, de esta conversa sabrosa de manera sincrónica. Y si
siguiendo con las preguntas, ¿quién más tiene pregunta acá en el chat? Este espacio es de ustedes y también muchísimas gracias. Seguimos a la profesora Ani. Si alguno tiene otra pregunta. Sí, También pueden hacer preguntas, ¿no? Si tienen algún comentario, algo para agregar, para sugerir, todo eso también es, si quieren conversar. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya, pero eso, digo, no necesariamente preguntas. así es. Y si no tienen también. Sí, recordamos también que en esta ocasión no pudimos, fue un poco difícil conectarnos con YouTube para hacerlo en vivo. Sin embargo, a todas las personas que van a estar viendo este video, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de la ASIAFRO y estén muy atentos a todas estas conversas sabrosas y que pues sigan, que se vinculen también a este encuentro que tenemos los diferentes investigadores en Colombia y en el mundo, porque como nos movemos tanto y nos encanta, entonces estamos en Colombia, pero así como hoy la profesora Ani, también desde Argentina y desde muchos lugares. Entonces, aquí nos deja más comentarios, profesora, en el chat nos escribe: feliz domingo, me encanta saludarles. Hoy desde Barbacoas, Nariño, vivo en Cali, Colombia, desde que aquí pregunta, ¿desde cuándo se aplica en Colombia esta metodología? Nos dice Félix Domingo Cabezas Pardo. Félix, gracias por la pregunta también. Yo creo que eso es materia también de investigación, no sabría yo decirlo. Pero hay un texto donde la profesora Viveros menciona, pensando en el campo académico, porque recordemos que se usan distintos campos, así que no sabría desde cuándo se aplica, por ejemplo, en los activismos, o se viene hablando de eso, es materia de investigación. Pero ya, por ejemplo, plantea de cómo en la primera década, finales de la primera década del presente siglo, ¿no? El concepto empieza como a ganar cierta importancia o relevancia en América Latina, ¿sí? Así que es reciente, se pudiera decir. Pero, reitero, Félix, es materia de investigación esto de que uno lo pueda pensar en las prácticas, ¿no? De los movimientos, incluso con una coordenada más histórica, ¿no? Digo, uno ha abrazado un poco la declaración de Ohio de Sojourner Truth, pero estaría interesante mirar en los países de América Latina, ¿sí? Dentro de las contribuciones de las mujeres negras y marronas a lo largo del siglo XIX, siglo XVIII, bueno, esa historia, por ejemplo, está por reconstruirse, ¿no? Y hay mucho vacío historiográfico y bueno, seguramente vamos a encontrar muchas sorpresas ahí. Muchísimas gracias. Hola, soy Hernando desde Barranquilla, por crear estos espacios. Son espacios que son realmente necesarios, que son vitales para el crecimiento de la comunidad y que son muy importantes que no solo se desarrollen en este ámbito que es profesional, sino que también en un ámbito social se sigan construyendo y sigan aportando al crecimiento de sociedad y a las igualdades. Muchísimas gracias. A mí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos entonces a todas las personas que nos acompañaron. Seguimos en contacto, nos seguimos leyendo desde la plataforma de ASIAFRO en YouTube. Estaremos siempre revisando las preguntas. Los invitamos a que estén entonces nuevamente muy atentos al canal. Mil gracias, maestra, por enriquecernos con su conocimiento. Le deseamos entonces los mejores éxitos en esta investigación y felices de compartir con ustedes nuevamente. También saludo por aquí Lua y entonces no siendo más, le damos nuevamente las gracias por el espacio y aquí cerramos entonces. Si nos quiere dejar un último comentario, lo escuchamos. Sí, agradecer a Hernando también por lo que dijo, bueno, agradecer a quienes estuvieron, nuevamente también a Jason por la invitación, a la CIAFRO, a ti Cristina por la excelente moderación y bueno, a todas las preguntas porque
siempre cuando nos hacen preguntas uno se entrena, se enriquece, aprende, ¿no? Consulta, así que bienvenido a este ejercicio. Y bueno, gracias y larga vida a la CIAFRO. Un abrazo grande. Un abrazo, chicana. Un abrazo, querida Ani. Gracias, mucho. querido. Un abrazo grande. Bueno, igual para ti. Bueno, chao, Cristina. Chao.